Poco después, estaban en la base del precipicio. Sloan empezó haciendo un nudo, luego ayudó a Nora a colocar la posición del suelo y le enseñó a preparar el amarre de seguridad. Se ató la cuerda alrededor del cuerpo mientras Sloan se empolvaba las manos y luego se volvía para encarar la pared vertical. «Allá voy», exclamó. Mientras Nora la observaba, Sloan subía por la roca con cuidado y precisión, hallando instintivamente diminutos apoyos en la pared del precipicio. Al escalar, el juego de clavos especiales y mosquetones oscilaba en la quietud del aire. Nora iba soltando cuerda poco a poco, con moderación. Al cabo de unos 5 metros, Sloan se paró para elegir un clavo para el anclaje, introducirlo en una grieta y tirar de él hacia abajo con fuerza para comprobar su resistencia. Satisfecha, acopló un mosquetón al cable y le enganchó la cuerda. Siguió escalando a la pared, colocando clavos distintos en distintos puntos. En un momento dado gritó: «¡Piedras!», y Nora esquivó una lluvia de esquirlas. Al cabo de un minuto, Sloan alcanzó el único punto de apoyo para el pie y se encaramó al saliente que había encima de él. Dejó el cable anclado y se dirigió a Nora para informarle de que había llegado al saliente. Se produjo un breve silencio y luego volvió a gritar: «¡Ve una ruta!». El grito retumbó enloquecidamente por todo el valle. Sube otros 60 metros y desaparece por el borde del primer recodo. «Nora, la ciudad tiene que estar empotrada en un hueco, justo encima». «Ahora subo», anunció Nora. Despacio, le aconsejó desde arriba: «Sigue mis marcas de tiza para los puntos de apoyo. No metas el pie directamente, utiliza solo la parte interior. Los agujeros son muy pequeños». «De acuerdo», dijo Nora, liberando la cuerda del dispositivo de amarre. «Allá voy, allá voy». Empezó a trepar por la pared vertical, plenamente consciente de que su estilo no tenía ni la mitad del garbo y la seguridad del de Sloan. Al cabo de unos minutos, los músculos de los brazos y las pantorrillas empezaron a temblarle espasmódicamente por el esfuerzo de agarrarse a los pequeños huecos. Pese a los guantes, sentía un intenso dolor en la punta de los dedos. Sabía que Sloan estaba sujetando la cuerda más tensa de lo normal, pero agradecía su ayuda, ya que de esta forma el esfuerzo era menor. Al acercarse al escalón solitario, la única pista de la existencia de un sendero, vio como su pie derecho no encontraba apoyo en la roca. Sus manos vendadas no pudieron compensar el peso y empezó a resbalar. «¡Ayuda!», gritó, y de inmediato la cuerda se tensó. «Apártate de la roca», vociferó Sloan. «Yo te subiré». Jadeando, Nora subió con la ayuda de Sloan el resto de la escasa distancia que la separaba del saliente. Una vez arriba, se puso de pie con piernas temblorosas, dándose un masaje en los dedos. Desde aquella altura vio que la pared del cañón se prolongaba en un ángulo terrorífico, pero al menos no era vertical y a medida que iba avanzando se suavizaba. Sloan tenía razón. A pesar de que era invisible desde el suelo, desde allá arriba el camino era inconfundible. «¿Estás bien?», le preguntó Sloan. Nora sintió y su compañera inició un segundo ascenso por la roca, arrastrando la cuerda desde su arnés. Con el resto de la ruta intacta, era un ascenso sencillo. Tras recorrer otros 15 metros, se detuvo. Realizó el anclaje y al cabo de unos minutos Nora subió junto a ella, sin resuello por el esfuerzo. Cada vez que estaban más cerca de la franja de piedra empotrada y solo un nuevo ascenso la separaba de los secretos que ésta albergaba. Tras 10 minutos más de escalada, la senda se niveló considerablemente. «Hagamos el resto a pelo», propuso Sloan con un incontenible entusiasmo. Nora sabía que técnicamente debían seguir aferrándose a la seguridad de las cuerdas, pero tenía tantas ganas de llegar a la repisa de piedra como Sloan. Haciendo una señal tácita, se desataron las cuerdas y empezaron a subir rápidamente por el camino. Tardaron solo un minuto en escalar el último trecho de roca.
La franja medía alrededor de 4,5 metros de anchura y ascendía por una ligera cuesta cubierta de hierba y cactus. Se quedaron inmóviles, mirando hacia adelante. No había nada, ni ciudad, ni hueco alguno, solo el desnudo saliente de piedra que terminaba en otra pared de roca a 6 metros de distancia y que se erguía verticalmente a lo largo de al menos 150 metros más. «¡Mierda!», gruñó Sloan, dejando caer los hombros. Incrédula, Nora volvió a examinar el saliente. No había nada. Los ojos empezaron a picarle y apartó la mirada, contemplando al otro lado del cañón por primera vez. Allí, en la pared de roca de enfrente, un hueco de dimensiones descomunales se abría en un arco a lo largo de la totalidad del cañón, suspendido entre el cielo y el suelo. El sol de la mañana brillaba en un ángulo perfecto, arrojando un haz de luz pálida sobre los recovecos del arco gigantesco. Oculta en su interior había una ciudad en ruinas. 4 grandes torres se erigían en las 4 esquinas de la ciudad, y entre todas ellas se distribuía un complejo entramado de estancias de piedra y quivas circulares, adornadas con puertas y ventanas negras. La luz del sol teñía las paredes y las torres de un color dorado que convertía aquel espectáculo en una ciudad de ensueño, insustancial, etérea, dispuesta a evaporarse en cualquier momento en el aire del desierto. Era la ciudad Anasazi más perfecta que Nora había visto en su vida, más hermosa que Cliff Palace y tan grande como Pueblo Bonito. Sloan miró a Nora y en ese momento ella también se volvió lentamente hacia el otro lado del cañón. Lo que vieron sus ojos la dejó estupefacta. Nora cerró los ojos, los apretó con fuerza y volvió a abrirlos. La ciudad seguía allí. Recorrió el hermoso escenario con la mirada, muy despacio, tratando de escudriñar hasta el último rincón. Empotrada en el centro de la ciudad, reconoció el contorno circular de una gran kiva, la más grande que había visto jamás, aún con el techo intacto. Una gran kiva en perfecto estado de conservación. Nunca había encontrado nada parecido. Vio además que el propio hueco donde se asentaba la ciudad se hallaba bastante lejos del borde de la base de piedra, por lo que era imposible verlo desde abajo. El colosal precipicio de arenisca de arriba se hinchaba en una formidable curva convexa que se asomaba al menos 15 metros más allá de la base del hueco. Aquel accidente fortuito de la geología y la erosión permitía que la ciudad permaneciese oculta, no solo desde arriba y desde abajo, sino también desde la orilla del cañón opuesto. Un fugaz pensamiento cruzó por su mente. Espero que mi padre viese todo esto. De pronto, las rodillas empezaron a flaquearle y se dejó caer lentamente al suelo. Una vez sentada, siguió contemplando el valle. Se oyó un crujido y Sloan se arrodilló junto a ella. «Nora», susurró su compañera sin el menor atisbo de ironía que convirtiese sus palabras en una declaración menos solemne. «Creo que hemos encontrado Quivira». 25. «¿Crees que deberíamos?», murmuró Sloan. Se produjo un largo silencio. Nora siguió con la mirada el recorrido de la franja de piedra hasta torcerse alrededor del cañón. En los puntos donde la franja se convertía en un estrecho saliente de roca resbaladiza, descubrió que innumerables pisadas prehistóricas habían desgastado la arenisca hasta formar una leve hendidura. Una parte de sí registraba todo aquello sin apasionamiento, pero por otra parte se hallaba muy lejos de allí, todavía en este estado de shock, incapaz de asimilar la magnitud del descubrimiento. La parte desapasionada le decía que debían volver por los demás, traer el equipo, iniciar un reconocimiento formal en toda regla. «¿Y qué más da?», exclamó de repente. «¡Vamos!».
Se levantó con ademán tembloroso y Sloan la imitó. Una rápida caminata de tintes irreales, como si avanzasen por un sueño, las condujo alrededor del extremo opuesto del cañón hasta el borde del hueco gigante. Al llegar allí, Nora detuvo sus pasos. Estaban contemplando el yacimiento desde el otro extremo. Los tímidos rayos de sol solo iluminaban la fachada de la ciudad. El resto permanecía a oscuras bajo la enorme amalgama de roca, como unas ruinas fantasmagóricas, fundiéndose en sombras púrpuras. Quivira poseía una elegancia, un sentido del equilibrio que no encajaba con su masiva construcción de piedra. Era como si la ciudad hubiese sido diseñada y construida como una unidad en lugar de haberse desarrollado por acrecentamiento, como la mayoría de los otros asentamientos anasazi de grandes dimensiones. Todavía había restos de blanqueamiento con yeso en las paredes exteriores y la gran quiva mostraba indicios de que había habido un disco de color azul pintado en un lateral. Las 4 torres estaban distribuidas de 2 en 2, un par a cada lado del hueco, y la ciudad principal se hallaba situada entre ellas. La gran quiva circular ocupaba el mismísimo centro. Cada una de las torres medía 15 metros de altura aproximadamente. Las de delante no estaban encajadas en ningún sitio, mientras que las posteriores iban unidas al techo de piedra natural del hueco. Las ruinas se habían conservado muy bien, pero al examinarlas de cerca, su estado distaba mucho de la perfección. Nora descubrió varias fracturas de muy mal aspecto reptando por los costados de las torres. En un punto determinado, la mampostería había desconchado parte de un piso superior, dejando al descubierto un interior oscuro. En la ciudad de recintos adosados que se extendían entre las torres, varias de las cámaras del tercer piso se habían venido abajo, mientras que otras estancias parecían haberse incendiado. Sin embargo, en general la ciudad ofrecía un sorprendente estado de conservación, con sus vastas paredes de hiladas de piedra unidas por el adobe. Unas escaleras de madera se apoyaban contra algunas de las paredes. Había cientos de habitaciones aún intactas, incluso con techo, formando una complicada serie de estancias de piedra y quivas circulares más pequeñas, guarnecidas con ventanas y entradas negras. La gran quiva que dominaba el centro parecía estar completamente intacta. Era una ciudad que había sido construida para perdurar por los siglos de los siglos. Nora vagó con la mirada por los oscuros recovecos del enorme agujero de roca. Tras las torres, las estancias adosadas y las plazas, había un estrecho pasadizo que comunicaba la parte posterior de la ciudad y una larga hilera de graneros de escasa altura. El pasadizo también era bajo y oscuro. Detrás de los graneros parecía comenzar un segundo callejón aún más estrecho. En realidad no era más que un pequeño pasillo hundido en el suelo, agazapado en la oscuridad. Aquello era inaudito. De hecho, Nora nunca había visto nada parecido, pues en la mayoría de las ciudades anasazi los graneros se construían directamente en la pared posterior de la cueva. A pesar de que la arqueóloga, que había en su interior registraba todas aquellas observaciones con suma diligencia, era consciente de que le temblaban las manos y el corazón le palpitaba con una fuerza inusitada. «¿Todo esto es real?», susurró Sloan con voz quebrada. Las habían grabado en varias capas superpuestas, con las figuras pintadas unas sobre otras, un palimpsesto de ingeniería nasazi en rojo, amarillo, negro y blanco. Habían huellas de manos, espirales, chamanes de hombros gigantescos y rayos irradiaban de sus cabezas, antílopes, ciervos, serpientes y un oso, así como diversos dibujos geométricos de significado desconocido. «Mira ahí arriba», dijo Sloan.
Nora siguió su mirada, en el lugar que le indicaba. 6 metros por encima de sus cabezas había filas y filas de huellas de manos en negativo, pintura pulverizada encima de unas manos colocadas contra la pared, una enorme multitud diciendo adiós. Encima, en el mismísimo techo abovedado, los Anasazi habían pintado un complicado dibujo de cruces y puntos de diversos tamaños. Había algo en todo aquello que le resultaba vagamente familiar. De pronto comprendió de qué se trataba. Dios mío, es un planetario Anasazi. Sí, esa es la constelación de Orión, y creo que ahí está Casiopea. Es como el planetario del cañón del Chelly, solo que mucho más elaborado. Instintivamente, Nora se llevó la mano a la cámara, pero la dejó en su sitio. Ya habría tiempo de sobras más adelante. Ahora tan solo quería experimentar todo aquello. Dio un paso hacia adelante, vaciló un poco y miró a su compañera. «Sé lo que te pasa», le dijo Sloan. «Yo me siento igual. Es como si no perteneciésemos a este sitio, como si estuviésemos fuera de lugar». «Y lo estamos», se oyó decir Nora a sí misma. Sloan la miró un momento, después se volvió y echó a andar hacia las ruinas, seguida de Nora. Al penetrar en la fría oscuridad, sus respectivas sombras se fundieron con las de la piedra. De repente un grupo de sombras surgió de unos nidos de barro que había encima de sus cabezas, saliendo a la luz para proyectarse sobre ellas como protesta por la intrusión. Se encaminaron hacia una amplia plaza situada enfrente de las torres, pisando sobre arena blanda. Al mirar al suelo, Nora descubrió que apenas había restos en la superficie, pues muchos centímetros de polvo fino, esparcido por el viento, lo habían cubierto todo. Nora se detuvo delante de la primera torre y colocó la mano sobre la fría mampostería. La torre había sido construida con solidez, completamente recta, aunque presentaba una leve inclinación hacia adentro. No había puertas en la pared principal, debía de entrarse por detrás. Unas cuantas hendiduras en los laterales parecían aspilleras. Asomándose a una de las grietas de la base de la torre, vio que la mampostería tenía al menos 3 metros de grosor. Obviamente eran torres de defensa. Sloan rodeó la parte delantera de la torre y Nora la siguió a pocos pasos. En ese momento pensó que era muy curioso que instintivamente no se separaran la una de la otra ni un instante. Había algo inquietante en aquel lugar, algo que no sabía describir con palabras. Puede que fuese el carácter defensivo del yacimiento, las paredes enormes, la ausencia de puertas a ras del suelo. Había incluso montones de rocas redondas apiladas sobre algunos de los techos en primera línea, cuya finalidad evidente consistía en servir de armas arrojadizas para lanzarlas a la cabeza de los invasores. O quizá fuese el silencio absoluto de la ciudad, el rancio olor del polvo y el leve hedor a putrefacción lo que le hacía sentirse incómoda. Miró a Sloan, que había recobrado la calma y estaba tomando notas en su cuaderno. Su presencia serena resultaba tranquilizadora. Se volvió para observar la torre de nuevo. En la parte trasera, en el segundo piso, vio una pequeña entrada parcialmente destruida, cuyo acceso era posible desde una techumbre plana, contra la que se apoyaba una escalera hecha con postes en perfecto estado de conservación. Avanzó hasta la escalera y subió al techo con cuidado. Después de cerrar el cuaderno, Sloan la siguió. Al cabo de unos minutos, ambas mujeres se agachaban por la entrada y se asomaban a la oscuridad de la torre. Tal como había supuesto, no había ninguna escalera en el interior, sino solo una serie de postes en el centro marcados con muescas que se apoyaban en varios salientes. Las piedras sobresalían de las paredes interiores, sirviendo de puntos de apoyo para los pies. Nora había visto una construcción como aquella en un yacimiento de Nuevo México llamado Shaft House. Para subir por la torre había que trepar con las piernas separadas, apoyando un pie en las muescas de los postes y colocando el otro en las piedras que sobresalían de la pared. Se trataba de un sistema de trepar
deliberadamente difícil y arriesgado, puesto que las 4 extremidades del trepador estaban ocupadas a la vez. Desde arriba, los defensores de la torre podían derribar a los invasores con piedras o flechas. En lo alto de la torre, el último poste pasaba por el pequeño agujero de una habitación minúscula justo debajo del techo, el último reducto en caso de ataque. Nora observó las enormes grietas de las paredes y examinó los postes, frágiles y endebles por la putrefacción de la madera debida a la acción de los hongos. Ya en los tiempos de su construcción, subir por allí debía ser terrorífico, pero ahora era del todo impensable. Le hizo una seña a Sloan. Se agacharon para volver a pasar por la puerta y bajaron hacia la fachada posterior escalonada de la ciudad. La exploración de las torres tendría que esperar. Alejándose de allí, Nora se encaminó al pie del siguiente grupo de habitáculos. Con el paso de los siglos, la arena había ido acumulándose en la entrada de las casas. En algunos lugares, los montículos eran tan altos que se podía trepar por ellos hasta los tejados planos que conducían a los pisos superiores y desde allí hasta las mismísimas casas del segundo piso. Por detrás de las edificaciones vio la forma circular de la gran quiva y el estilizado disco azul que habían grabado en la fachada, con una franja blanca en lo alto. Sloan se acercó en silencio, mirando primero a Nora y luego al montón de arena. Nora recordó que el protocolo dictaba que debían volver por los demás e iniciar un proceso formal que documentase el hallazgo, pero también se dijo que nadie, ni siquiera Richard Wetherill, había encontrado una ciudad anasazi como aquella. El ansia de explorarla era demasiado intensa para resistirse a ella. Se encaramaron al montículo de arena hasta llegar a los tejados del primer piso, donde descubrieron una sucesión de pequeñas aberturas oscuras que hacían las veces de entrada a las diversas estancias. Nora echó un vistazo alrededor y vio 8 preciosas cazuelas polícromas de San Juan en perfecto estado de conservación, medio enterradas en la arena y alineadas en el borde del tejado. 3 de ellas todavía disponían de sus tapaderas de arenisca. Las mujeres se detuvieron junto a la entrada más cercana, sintiendo una vez más aquella extraña vacilación. «Entremos», sugirió Sloan al fin. Nora agachó la cabeza para entrar. Poco a poco, conforme sus ojos se adaptaban a la escasa luz, vio que la cámara no estaba vacía. En el extremo opuesto había un hogar para el fuego con un comal de piedra y junto a este 2 cazuelas corrugadas renegridas por el humo. Una se había roto, arrojando diminutas mazorcas anasazi que estaban desparramadas por el suelo. Las ratas de bosque de cola peluda habían construido un nido en un rincón, un montón de palos y cáscaras de cactus unidos por una gruesa capa de excrementos. El olor acre de su orina impregnaba la habitación. Nora dio un paso al frente y colgadas en una clavija junto a la puerta vio un par de sandalias hechas con fibras entretejidas de yuca. Sloan extendió la linterna y la enfocó hacia una puerta oscura que parecía traerlas desde la pared de enfrente. Al traspasarla, Nora advirtió que en la segunda habitación había pintada una cenefa que recorría las paredes enyesadas. «Es una serpiente», dijo, «la representación de una serpiente de cascabel». «Increíble», exclamó Sloan, siguiendo el dibujo con el haz de su linterna. «Es como si la hubiesen pintado ayer». La luz se detuvo en un hueco que había en la pared. «Mira, Nora, ahí hay algo». La mujer se acercó al hueco, donde halló un fardo de gamuza del tamaño de un puño fuertemente enrollado y atado. «Es un fardo de medicina», susurró, «un fardo de hierbas y raíces, por su aspecto». Sloan la miró de un hito en hito y inquirió: «¿Sabes de alguien que haya encontrado un fardo de medicinas anasazi intacto alguna vez?» «No», contestó Nora. «Creo que este es el primero». Permanecieron en la habitación unos minutos más, respirando el aire añejo. Luego una tercera entrada captó la atención de Nora. Era aún más pequeña que las otras y parecía conducir a una especie de almacén. «Tú primero», dijo Sloan.
Gateando, Nora atravesó la puerta baja e irrumpió en el interior de un espacio un tanto asfixiante. Sloan la siguió. El haz de luz amarilla empezó a moverse y acuchilló una nube de polvo que había levantado su entrada en la estancia. Muy despacio los objetos y colores salieron de la oscuridad mientras Nora trataba de poner orden en aquel caos. Junto a la pared negra había dispuesta una hilera de vasijas extraordinarias, suaves, pulidas y pintadas con fantásticos dibujos geométricos. Asomando por el borde de una de las vasijas había un manojo de varas ceremoniales, grabadas, adornadas con plumas y pintadas de colores, que brillaban pese a la escasa iluminación. Junto a ellas había una larga paleta de piedra con la forma de una hoja enorme, sobre la cual reposaban una docena de fetiches de distintos animales elaborados con piedras semipreciosas, cada uno de ellos con una punta de flecha sujeta a la espalda con una cuerda de tendón. Al lado había un cuenco lleno de puntas minúsculas y perfectas, todas ellas de obsidiana negrísima. Muy cerca hallaron un banco de piedra sobre el cual habían varios artefactos cuidadosamente ordenados. Mientras Nora observaba en la penumbra con creciente incredulidad, vio una maltrecha bolsa de gamuza de la que sobresalía una colección de piedras de espejo, unas cuantas cabeceras de cuna y varios saquitos confeccionados con fibra de apocináceas y lleno de ocre rojo. En las entrañas de la ciudad en ruinas el silencio era absoluto. Hay más cosas en esta habitación que en todas las colecciones de los mejores museos juntas, pensó Nora. Siguió el camino que trazaba el haz de luz al revelar más objetos insólitos: la calavera de un oso pardo, decorada con rayas de pintura roja y azul y con unos manojos de asperilla en la cuenca de los ojos, los cascabeles de una serpiente de cascabel atados a la punta de un palo con una cabellera humana, una gran lámina de mica, cortada siguiendo el contorno de una calavera que esbozaba una mueca horrorosa y espeluznante, con unas carniolas de color rojo, sangre haciendo las veces de dientes, un cristal de cuarzo labrado con forma de un escarabajo pelotero, una cesta laboriosamente entretejida con la parte externa cubierta con cientos de diminutos penachos de plumas iridiscentes de colibrí. Instintivamente buscó la cara de Sloan en la tenue luz. Su compañera la miró con un brillo salvaje en los ojos ambarinos. La calma y la compostura que había recobrado tan rápidamente habían vuelto a desaparecer. Este debía de ser el almacén de la familia que ocupaba estos bloques de adobe, acertó a decir Sloan con voz temblorosa. Solo una familia. Podría haber decenas de habitaciones como esta en la ciudad, puede que cientos. Es posible, respondió Nora, pero lo que no puedo creer es que haya tanta riqueza. En la época de los Anasazi esto debía de representar una inmensa fortuna. La nube de polvo que había levantado al entrar se esparcía flotando en el aire fresco y denso, repartido en el haz de luz amarilla. Nora respiró hondo y tras soltar el aire, inspiró de nuevo tratando de despejarse la cabeza. Nora, murmuró Sloan al fin, ¿eres consciente de lo que acabamos de encontrar? Nora apartó la mirada de la profusión de objetos que tenía ante sí y respondió, estoy en ello. Acabamos de realizar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Nora tragó saliva y abrió la boca para responder, pero no logró articular palabra alguna, por lo que al final no tuvo más remedio que limitarse a sentir con la cabeza. 12 horas más tarde, la ciudad de Quivira estaba sumida en sombras, con el sol de la tarde despuntando sus últimos rayos sobre los precipicios del valle que rodeaban las ruinas. Exhausta, Nora estaba descansando apoyada contra el antiguo muro de contención situado debajo de lo que había dado en llamar el planetario.
Oía las voces entusiastas del resto de la expedición resonando por la ciudad, distorsionadas y amplificadas por la enorme cavidad de roca en que se alojaba Quivira. Bajó la mirada hacia la escalera de cuerda y el sistema de poleas que Sloan había improvisado a fin de facilitar el rápido acceso al yacimiento. Mucho más abajo, en la alameda donde había instalado el campamento, distinguió el humo de la fogata de Buonarroti y la mancha rectangular de color gris que era la mesa de servir plegable del cocinero. Este les había prometido medallones de pécari con salsa de barbacoa al café y, asombrosamente, 2 botellas de Chateau Petrus para celebrarlo por todo lo alto. Aquel había sido el día más largo, sin duda también el más memorable de toda su vida, el día entre los días, como lo había descrito Howard Carter al entrar por primera vez en la tumba del faraón Tutankamón. Y ellos todavía tenían que entrar en la Gran Kiva. Sin embargo, tal como había decidido, aquello tendría que esperar hasta que realizar una primera exploración y todos recuperaran cierto sentido de la perspectiva. De vez en cuando, a lo largo del día, Nora se había sorprendido a sí misma rastreando las ruinas arenosas en busca de huellas, inscripciones, excavaciones, cualquier cosa capaz de demostrar que su padre había llegado a pisar la ciudad. Sin embargo, su parte racional sabía que las constantes corrientes de aire y los rastros de animales debían de haber borrado hacía ya mucho tiempo cualquier señal de su paso por el lugar, aunque también era posible que su padre, al igual que le había ocurrido a ella, se hubiese sentido tan abrumado por la majestuosidad de la ciudad que hubiese decidido no realizar ninguna inscripción moderna por considerarlo un sacrilegio. El grupo salió de entre las ruinas, seguido de Sloan, que cubría la retaguardia. Sawyer y Smith-Buck se acercaron a Nora y a la escalera de cuerda. Sawyer se limitó a desplomarse en el suelo, con el rostro enrojecido por la emoción bajo su curtida tez bronceada, mientras que Smith-Buck se quedó de pie, hablando animadamente. «Esto es alucinante», estaba diciendo en voz tan alta que contrastaba con la quietud de las ruinas. «Oh, Dios mío, qué gran descubrimiento». A su lado, el hallazgo de la tumba de Tutankamón va a aparecer... Se interrumpió unos segundos, pues se había quedado sin palabras. Nora se sentía inexplicablemente molesta por el hecho de que los pensamientos de aquel hombre coincidiesen con los suyos propios. «Veréis, estuve investigando un poco en el Museo de Historia Natural de Nueva York», prosiguió, «y su colección no le llega a esta ni a la suela de los zapatos. Pero si hay más cosas aquí que en todos los museos del mundo juntos. Cuando se entere mi agente va...». La brusca mirada de Nora lo hizo callar de repente. «Lo siento, señora directora». Smith-Buck se apoyó contra la pared, aparentemente ofendido, aunque solo fue un momento. Extrajo un pequeño cuaderno de espiral del bolsillo trasero y empezó a tomar notas. Aragón, Holroyd y Black se sumaron a ellos junto al muro, seguidos de Sloan. «Es el descubrimiento del siglo», dijo Black con voz poderosa. «Todo un hito para una carrera profesional». Holroyd se sentó junto al muro de contención, despacio y con ademán tembloroso, como un anciano. Nora advirtió que tenía la cara sucia y las mejillas señaladas por unos surcos, como si hubiese llorado al ver el hallazgo. «¿Cómo estás, Peter?», le preguntó con voz queda. La miró con una débil sonrisa. «Mejor pregúntamelo mañana». Nora se volvió hacia Aragón, escudriñando su rostro con curiosidad, preguntándose si la magnitud del descubrimiento sería capaz de quebrar su fría reserva habitual.